Hola a todos y todas. Muchas gracias por vuestra asistencia y en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues querría agradecer a la organización del Congreso que haya contado conmigo para esta ocasión y por supuesto mandar una felicitación por la iniciativa tan necesaria pues para la difusión del flamenco, para su estudio, para su conocimiento, incluso más allá del ámbito de la frontera española, ya que el flamenco hoy en día se puede considerar una música perfectamente global. En la sesión que voy a compartir con vosotros y vosotras, quiero tratar el tema de la guitarra flamenca y cómo ha ido evolucionando a través de la historia, en una especie de pequeño repaso por esos ya bastantes años de historia de la guitarra flamenca, no tantos como se puede decir por ahí, es decir, no tenemos 500 años de evolución ni nada por el estilo. Estamos hablando de aproximadamente finales del siglo XIX, cuando ya se tienen los primeros registros sonoros, y un poquito antes, desde mediados, ya estamos sabiendo algo de cómo sonaba la guitarra sin todavía tener ni partituras, por desgracia, que nos describan bien cómo sonaba eso, ni tampoco grabaciones de cierta calidad de esa música que hacían los guitarristas de la época. Entonces, comenzando desde esa guitarra primitiva hasta la actualidad, quiero hacer un pequeño repaso, un breve repaso con ilustración de la propia guitarra, de cómo han ido evolucionando las distintas técnicas, cómo ha ido evolucionando en definitiva la música de la guitarra flamenca. Bueno, pues si me lo permitís, comparto la pantalla con vosotros. Estupendo. Tenemos. Pues como digo, en este pequeño repaso vamos a ver cómo ha ido evolucionando la interpretación, la guitarra flamenca a nivel de interpretación. No solamente se trataría de comprender determinados rasgos históricos, sino cómo ha ido evolucionando. Muy bien, pues cómo comienza esa primera guitarra que llamamos primitiva, en ese siglo XIX. Bueno, pues de lo que sabemos, de lo que nos ha llegado y de lo que los investigadores, digamos, han acordado en imaginar y en describir cómo sonaba esa guitarra, puesto que no tenemos grabaciones sonoras, esto que parece una tontería, en realidad es el detalle más importante. Nos aproximamos a esta música muy desde la óptica de la descripción más que desde la propia audición. Entonces, lo que sí sabemos de ella es que efectivamente el uso principal que se le daba tenía lugar sobre todo en las primeras posiciones. Casi todo el guitarrista se desarrollaba aquí, ¿no? No había guitarristas que conocieran esta parte de aquí. Todo el desarrollo musical venía de estas primeras posiciones. Y en cuanto a la técnica de mano derecha, ya se va viendo esa relación con el folclore musical que ya existía en Andalucía, en el sur de España, que era el tema del uso de los rasgueros, ¿no? Que han dado tanta señal de identidad al flamenco. Bueno, pues en esa época estamos hablando de que lo único que se utilizaba era sobre todo el rasgueo para acompañar, no olvidemos, al baile, que es lo primero que aparece, y además el uso del pulgar para algunas escalas. Entonces, a nivel musical, esto podría ser algo como así, ¿no? Si tocamos un fandango abandolado, que son de los que podríamos decir que son de los más antiguos, pues esta guitarra primitiva sonaría de esta manera en este fandango abandolado, interpretado en el toque por arriba. Y básicamente ese era el desarrollo musical, alternando entre ese acompañamiento de rasgueo y esas melodías tocadas con el pulgar. En esta época ya encontramos lo que hoy en día está tan extendido, que son las dos posiciones que podéis ver en la diapositiva. Por arriba, en el acorde de mi mayor, porque se interpreta más bien en la parte alta del mástil, ¿vale? De las cuerdas, pues de ahí el nombre de por arriba, cuando la tónica está en este acorde de mi mayor, y luego la posición por medio cuando está aproximadamente en la mitad del mástil, ¿verdad? De ahí ese nombre de por medio. Pues ya en esta época ya aparecen estas dos posiciones, ¿no? Tanto la de la mayor como la de mi mayor. Y otro detalle importante que podemos ver en la mano derecha es el toque cerca del puente, lo que le da ese sonido bastante, digamos, metálico, chispeante, adecuado para el acompañamiento
al cante y al baile, lo que se llamaba el toque a los barberos. Continuamos adelante y viene el señor Montoya, y Montoya crea, por ejemplo, entre otras cosas, un estilo que se llama la rondeña, en el que cambia la afinación de la guitarra para que los acordes y la sonoridad sean algo nuevo respecto a lo que ya había. ¿Qué es lo que está haciendo Montoya? Montoya va a mejorar toda la mano derecha y mano izquierda que ya se conocía. Él va a comenzar a explorar un poco el mástil, va a utilizar el trémolo de 5 notas, 1, 2, 3, 4 y 5, que digamos que tiene sentido en el flamenco, se identifica como trémolo flamenco, ¿verdad? Pues Montoya ya comienza a aplicarlo, comienza a utilizarlo en sus composiciones. Y también va a crear el toque por granaína y por taranta, en esas posiciones nuevas, la de si mayor, ¿verdad? En esta posición, y luego la posición de taranta, que sería esta de aquí, ¿no? Bueno, pues esto ya se le atribuye al menos su difusión a Montoya, ya que Miguel Borrul posiblemente fuera, en el caso de la taranta y de la rondeña, el creador de la misma, pero nos llega a través de Montoya, ¿no? Y bueno, ¿cómo sonaba esa guitarra primitiva de Montoya, que ya evoluciona, como digo, de esa guitarra primitiva, toma material de ahí, pero avanza un poquito más explorando el mástil, y en este caso utiliza la afinación distinta, como utilizaban sobre todo en la guitarra clásica, de ahí Montoya aprende y crea esta rondeña. Así sonaba esta rondeña de Montoya, que por supuesto os invito a que ya la busquéis porque es fácilmente accesible a través de YouTube, y podéis escuchar la rondeña completa, intentar un poco quizás entender más aún estos comentarios que yo voy haciendo a cómo ha ido evolucionando la guitarra flamenca. Muy bien, avanzamos en la historia y llega nuestro niño Ricardo. Mientras yo afino la guitarra, os cuento sobre el niño Ricardo, que obviamente no se llamaba Ricardo, sino que seguía esa costumbre muy andaluza de ponerle a los artistas el nombre a lo mejor del padre o de la madre, como el caso de, por ejemplo, de Paco de Lucía, ¿verdad? Pues aquí llega el niño Ricardo, el niño de Ricardo, niño Ricardo, y el niño Ricardo evoluciona partiendo, fijaros, de esa raíz que fue Ramón Montoya, ¿vale? Y va a coger de él sobre todo la armonía y la técnica, y va a empezar a configurar estilos como el fandango, la soleá o la sigrilla, sobre todo son los que más se divulgó. Y vamos a encontrar su predilección en el toque por arriba, esa posición que os comentaba hace un momento, es lo que más le gusta a la escuela bajo andaluza, la zona sevillana, ¿verdad? Y además el uso de las cuerdas al aire, cuerdas que no van a ponerse ningún dedo sobre ellas, van a sonar sueltas, y una característica importante de él, cuando vayamos a escucharlo, como digo, también lo vais a encontrar en YouTube, esta Serrana en mí de Niño Ricardo, pues vais a encontrar que efectivamente tienen ciertos sonidos sucios, quizá atribuidos a problemas en la uña, pero en fin, realmente no sabemos a qué puede deberse ese sonido sucio, ¿no? Entonces la serrana suena algo así, ¿no? El Niño Ricardo.
a esta seguidilla del Niño Ricardo, como digo, haciendo una evolución un poquito más adelante de Montoya, sobre todo a ese nivel compositivo, roba la armonía, roba la técnica y la potencia. Bueno, nos encontramos a Savica. Savica, el niño de las habas, las sabicas, y de ahí Savica, porque este señor efectivamente de andaluz tenía poco. Seguramente tenía la esencia, como todo flamenco que se precie, pero lógicamente no tenía en ese sentido vinculación geográfica con la comunidad de Andalucía, vivía en Navarra, ¿no? Y allí, alejado de ese contexto, bueno, pues tuvo sí, lógicamente, contacto con artistas flamencos, estuvo en Madrid con Montoya, de quien va a coger efectivamente también la armonía y la técnica y la va a llevar a un nivel mucho más elevado. Y lógicamente, siguiendo en esta línea de ampliar, ¿vale? Pues Savica va a componer, sobre todo utilizando ya el mástil en su completitud y además, digamos, desarrollando mucho más, ¿no? Estas partes agudas que no se venían desarrollando con la misma extensión. Destacan de él ese uso aparte del uso del mástil, ¿no? Las escalas cromáticas y los acordes disminuidos, como algo muy constante y muy presente en sus composiciones. Llama la atención el caso de Savica, que efectivamente durante muchos años estuvo en Sudamérica, haciendo giras y desarrolló gran parte de su labor allí hasta que pasó a Norteamérica, ¿no? Estuvo más tiempo fuera de nuestro país que realmente aquí. Y eso, pues lógicamente, le dio una visión del flamenco mucho más amplia y menos localista frente a aquellos artistas, como el caso de Ño Ricardo, que se circunscribían más a la zona de nuestro país, ¿no? Y como digo, eso hace que Sabicas tenga una cosa en sus composiciones distinta totalmente a Ricardo, y de ahí que, bueno, pues que hablamos de una corriente compositiva, que es el sabiquismo. Igual que antes hablábamos del ricardismo en el Niño Ricardo, pues con Savica hablamos del sabiquismo. Bien, pues ¿cómo sonaba la música de Savica en esta farruca que se llama Punta y Tacón? Por algo tal que sí. Etcétera. Pues como digo, podéis encontrar también la grabación en YouTube y haceros además una idea un poquito más completa con la guitarra original de maestros de cómo sonaba la música de Savica. Muy bien, avanzamos, llegamos a Paco, considerado pues el mejor guitarrista flamenco, al menos, de todos los tiempos, sobre todo porque ha destacado en todos los campos en los que puede un guitarrista destacar, ¿no? Tenemos no solamente el papel de solista, sino el papel de acompañante, aparte del meramente técnico compositivo, es decir, tener una gran calidad en las composiciones, ser muy buen acompañante del cante y del baile, y además tener una facilidad técnica, un desarrollo en la mano derecha que le permite hacer, pues, expresar cualquier idea compositiva que se le pase por la cabeza, ¿no? Y eso hace de Paco quizá el guitarrista en el que pues el 99% de los artistas, tanto contemporáneos a él como en la actualidad, piensan que efectivamente es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y todos los estudios que se hacen en esta línea, pues concluyen lo mismo, ¿no? Ese valor que tenía su obra musical. Bueno, pues la época de Paco de Lucía, por desgracia fallecido, como quien dice recientemente, ayer, además en México, en tierra mexicana, pues como digo, el legado de Paco ha sido tan amplio en su grandísima discografía, que además ha empezado a colaborar con otros músicos de jazz,
¿verdad? Por ejemplo, incluso lo podemos ver en alguna película, su música también aparece en algunas películas, o sea que realmente ya tiene una proyección que lógicamente también en su época ha sido mucho más sencilla, ¿no? Que en la época de Ricardo Sabicas pues era más complicado y en la época de Paco ya la globalización musical ha hecho que pues pueda estar en los mayores, mejores festivales del mundo y llevando la guitarra flamenca pues por bandera, como digo, en todo el mundo. Muy bien, pues aquí ya lleva Paco efectivamente y al menos sabemos que populariza el cruce de pierna, ¿no? Es subir la pierna para tocar la guitarra. Que la populariza, porque claro, hemos encontrado alguna foto de un guitarrista anterior a él que está ya con su guitarra de esta manera cruzada, pero realmente es quien hace que todo el mundo pues empiece a pensar a partir de ese momento que es mejor cruzar la pierna. Probablemente el hecho de cruzar la pierna se deba a la comodidad de acceder al mástil y de no tener que estar sujetando la guitarra en esta posición antigua, ¿verdad? De esta manera, pues la guitarra se sujeta sola y yo estoy totalmente libre para tocar aquí todo lo que considere que necesito en esta nueva vuelta de tuerca a uso del mástil en su total completitud, ¿no? Bien, pues ¿cómo podría sonar, por ejemplo, esta granaína que grabó Paco de Lucía? Se llamaba Reflejo de Luna. Pues algo tal que así. Os invito a que sigáis escuchando al maestro Paco a través de esta y otras muchas obras que tiene, como el famoso Entre dos aguas, ¿no? Quizá el tema más popular para el mundo del flamenco y más allá de nuestras fronteras musicales, pues fue este Entre dos aguas que en su día pues se podía escuchar, al menos aquí en España, en las discotecas y en los sitios más de moda, ¿no? Muy bien, ¿y qué tenemos ya en la actualidad? Bueno, por la actualidad aquí he puesto al maestro Vicente Amigo, hay quien lo postula como el seguidor de Paco, todavía no sabemos, todavía no hay un acuerdo unánime entre los artistas o entre los estudiosos en considerarlo realmente el sucesor, ¿no? de la música del maestro Paco de Lucía. Pero bueno, es un firme y serio candidato y a él le debemos, pues, por supuesto, el uso de nuevas posiciones en la guitarra flamenca, el uso de nuevas sonoridades que ya Paco de Lucía había iniciado, pero que ya en guitarristas como Vicente lo vemos como algo más frecuente, ¿no? El uso de determinadas sonoridades que podrían resultar, pues, quizá un poco chocantes, ¿no? Desde el punto de vista del flamenco tradicional, ¿no? Donde todo sonaba pues por medio. Pues ahora hay que sonar de esta manera. Con estas nuevas sonoridades, por ejemplo, incluso esta. Era la sonoridad de do sostenido y la de re sostenido. Pues digamos se consideran, si me permitís, entre comillas, nuevas, puesto que son las que más se utilizan en el flamenco en la actualidad, ¿no? Pues digamos por donde se está buscando la ampliación, una vuelta de tuerca más a la ampliación de la sonoridad de la guitarra flamenca. Si os fijáis, desde aquellos primeros trastes donde se movía todo el guitarrista, casi no conocía esta parte del instrumento, no se utilizaba. Hoy en día, como ya casi se busca incluso venir aquí, ¿no? Para sonar de manera distinta. Esa sería, digamos, la intención que ha tenido la guitarra siempre, ¿no? De ampliarse como instrumento, empezar en esa zona y poco a poco ir conociéndolo, abriendo, hasta en el momento que hoy en día ya se busca precisamente con esa idea, con la idea de ampliar, se busca esta nueva sonoridad, este nuevo color que tiene la armonía de la guitarra. Muy bien, ¿qué nos depara el futuro? Pues lógicamente lo que siempre ha tenido el flamenco, ¿no? La fusión con otras músicas. Sorprende cuando se habla de la pureza en el flamenco, ¿verdad? Hoy en día ya sabemos que la pureza es una gran mentira, en el sentido de que el flamenco desde su creación
Es una música que es como una auténtica esponja que cada vez que llega a un nuevo pequeño charquito de agua, pues absorbe de ahí todo lo que puede, ¿no? Entonces imaginaros esa música que va aquí y que de ahí toma de la música latina, de Cuba, de distintos países, se va a Norteamérica y coge del jazz, está continuamente robando de otras músicas, pero no hoy, sino ya desde sus propios comienzos y eso sí está documentado, ¿no? Entonces hablar de la pureza en el flamenco, en cierto modo, es algo complejo. El flamenco de su creación ya está fusionándose con otras músicas. Pero en fin, digamos que lo que hará el flamenco será seguir fusionándose con músicas que quizás no estaban pensadas y no sabemos dentro de 100 años con qué música se fusionará el flamenco. En el caso de la guitarra, vamos a ir incorporando nuevas técnicas de interpretación y composición procedentes efectivamente de esas otras músicas. Si tenemos más contacto con la música clásica, quizás cojamos de ahí esa nueva interpretación, ¿no? Esa nueva forma de tocar la guitarra. Y de, por supuesto, conocimientos teóricos sobre la música flamenca, ya que cada vez más los guitarristas tienen formación musical, tienen interés ya no solo en tocar y en componer, sino en entender y en hablar de lo que tocan y componen, ¿verdad? Y por supuesto, el auge de la figura del intérprete. En los guitarristas flamencos hay aquella sensación que la dejó el maestro Paco de Lucía, de, digamos, tener que componer todo el tiempo tu propia música. El guitarrista flamenco es al mismo tiempo compositor e intérprete, ¿verdad? Cosa que en muchas otras músicas no se dan. En muchas otras músicas, por ejemplo en la música clásica, hay intérpretes de música clásica que no han compuesto nada, pero que son muy buenos interpretando música de otros. Pues una de las vías que seguramente, digamos que alcanzará la guitarra flamenca será el hecho de que haya intérpretes, nuevos intérpretes, que en realidad lo que hagan es interpretar música pues, de los grandes maestros, de Paco, de Vicente, de Sabica, y quizás dejar la vena compositiva en pro de una vena quizás más interpretativa. Pero bueno, todos son, digamos, líneas que se quedan abiertas y que como el flamenco es una música viva desde su inicio, que va constantemente evolucionando, va como un río, como digo, cogiendo ese agua de aquí y de allá, y haciéndose cada vez más grande y más diverso y más variado, pues digamos que no sabemos hasta dónde llegará, dónde estarán esos límites. Como siempre que se dice, ¿no? El flamenco es como ponerle puertas al campo, ¿no? Si tú pones una puerta en un campo, bueno, pues no estás haciendo nada, ¿eh? Se escapa todo por todos sitios. Pues con el flamenco igual, no hay que limitarlo, hay que encasillarlo. El flamenco es una música viva y como tal, no puedes poner límites, no sabemos dentro de, ya digo, de X años, cómo será el flamenco, cómo serán los guitarristas flamencos de entonces, qué tipo de instrumentos utilizarán, si se usarán cuestiones de tipo electrónico, por ejemplo, para conseguir otros sonidos. Bueno, pues eso es lo normal en una música viva, como yo digo, es el flamenco, que a lo largo de todo este tiempo que habéis podido ver ha ido evolucionando desde esa pequeña parte al principio, ¿no? Muy reducida a nivel de notas, a nivel de técnica, a hoy en día que hemos cogido técnica y hemos cogido notas de todo tipo de música y hemos creado esta música tan interesante. Muy bien, pues muchas gracias, eso es todo. Os mando un saludo y espero que hayáis disfrutado conmigo de este ratito flamenco. Hasta otra ocasión.